Una llamada angustiosa quiebra el silencio de la noche tejana. Un eco de desesperación que, décadas después, aún reverbera en la conciencia de toda una nación. Bienvenidos a Baco. Aquí, el horizonte no lo marca el sol, sino una columna de humo negro que devora los restos de Mount Carmel. 76 vidas, entre ellas 21 niños, atrapadas en un infierno de fuego y fe. Pero la verdadera tragedia no comenzó con las llamas, sino mucho antes, en la mente de un hombre que se creía Dios y en la de un Estado que olvidó la humanidad. ¿Fue Baco un suicidio colectivo o un asalto fallido que terminó en masacre? Hoy, en Almas Corruptas, descendemos a las cenizas de Baco para entender no solo qué pasó, sino cómo el trauma de esos 51 días cambió para siempre la psique de los que sobrevivieron, y de los que mirábamos desde fuera. El asedio de Baco se erige, hoy más que nunca, como uno de los eventos más perturbadores y emblemáticos en la historia criminal y social de los Estados Unidos. Para entender lo que ocurrió en Mount Carmel, debemos retroceder a los inicios de 1993, un tiempo donde la paranoia y el fervor religioso colisionaron de forma irreversible. En el centro de este huracán se encontraba David Koresh, un hombre de carisma magnético que lideraba a los Davidianos, una rama escindida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Koresh no era solo un líder, para sus seguidores, era la encarnación de la profecía. Bajo su mando, la comunidad se atrincheró en un complejo rural en las afueras de Baco, Texas, viviendo bajo la creencia de un apocalipsis inminente. Koresh, como Mesías autoproclamado, prometía a sus devotos que solo a través de su guía alcanzarían la salvación eterna en el juicio final. Sin embargo, tras los muros de Mount Carmel, las preocupaciones de las autoridades federales eran mucho más terrenales y peligrosas. El Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, conocido como el ATF, sospechaba que el grupo no se limitaba a la oración silenciosa. Los informes de inteligencia apuntaban a la creación de un arsenal ilegal de armas automáticas y granadas. En un fatídico amanecer del 28 de febrero, el ATF lanzó una orden de registro que rápidamente degeneró en un baño de sangre. Aquel tiroteo inicial dejó 4 agentes federales y 6 davidianos muertos, marcando el inicio de un prolongado asedio que mantendría a la nación entera pegada a sus pantallas durante 51 agónicos días. Conforme las semanas pasaban, el FBI asumió el control, transformando el rancho en una zona de guerra. Desplegaron vehículos blindados, helicópteros y tecnología de vigilancia de última generación, mientras los medios de comunicación acampaban a pocos kilómetros, alimentando un morbo nacional sin precedentes. Los negociadores del FBI intentaron, sin éxito, desmantelar la psique de Koresh, quien jugaba con la paciencia divina frente a la impaciencia de un gobierno bajo presión. Esta desconexión total entre la fe extrema y la ley federal creó una bomba de tiempo. Baco no fue solo un asedio, fue la metamorfosis de un conflicto religioso en un símbolo de brutalidad estatal y resistencia desesperada, cuya sombra sigue oscureciendo la historia moderna. A medida que el calendario avanzaba y las negociaciones se estancaban, la atmósfera en Mount Carmel se tornaba cada vez más volátil. Dentro del complejo, la realidad se había distorsionado. David Koresh, lejos de ceder ante la presión, utilizaba el cerco policial para validar sus propias profecías. Para los davidianos, los tanques y helicópteros en el horizonte no eran fuerzas del orden, sino los ejércitos de Babilonia anunciados en el Apocalipsis. Koresh mantenía a sus seguidores cohesionados bajo una promesa de liberación espiritual que solo llegaría a través de un final purificador. Sin embargo, en el exterior, la paciencia de las autoridades federales se agotaba al ritmo de los presupuestos millonarios y la presión política. El FBI, que había heredado una situación ya herida de muerte por el desastroso operativo inicial del ATF, se encontraba bajo la lupa de una nación expectante. Con el fracaso de Ruby Ridge aún fresco en la memoria institucional, los mandos estratégicos sentían la urgencia de recuperar la autoridad. Esta necesidad de control llevó a la implementación de tácticas de guerra psicológica diseñadas para quebrar la voluntad de los ocupantes. Durante las noches,
el silencio de la llanura de Texas era desgarrado por grabaciones de animales en el matadero, cánticos budistas y música pop a volúmenes ensordecedores. Grandes focos de alta intensidad barrían las ventanas del complejo, impidiendo que hombres, mujeres y niños pudieran conciliar el sueño. Lo que el FBI consideraba presión técnica, para los que estaban dentro era una confirmación de la crueldad del Estado. La decisión de emplear gas CS, gas lacrimógeno, marcó el punto de no retorno. Los estrategas creían que el gas provocaría una salida masiva de los davidianos, pero este enfoque ignoró un detalle fundamental, la psicología de un grupo que se siente en el fin del mundo. Las comunicaciones entre Cores y los negociadores del FBI se convirtieron en una danza de frustraciones y promesas rotas. Cada contacto telefónico era un recordatorio del abismo insalvable entre dos formas de pensar irreconciliables: la lógica legalista de los agentes frente a la lógica teológica de Cores. Mientras tanto, los medios de comunicación actuaban como catalizadores del desastre. La transmisión en vivo de cada movimiento táctico convirtió el asedio en un espectáculo mediático, aumentando la presión sobre la fiscal general Janet Reno y el presidente Clinton para resolver el problema. Dentro del complejo, el aire se volvía irrespirable, no solo por el gas que comenzaría a inyectarse, sino por la sospecha. Aunque algunos davidianos comenzaban a dudar de la infalibilidad de Cores ante la escasez de comida y suministros médicos, pocos se atrevían a desertar. La lealtad se había convertido en una trampa mortal. Las prolongadas negociaciones revelaron una incomprensión sistémica. Mientras el FBI veía un culto armado y peligroso que ocultaba posibles abusos a menores, dentro de Mount Carmel se percibían como los últimos soldados de una causa divina. Esta desconexión ideológica hizo que cada movimiento de los vehículos blindados fuera interpretado como una amenaza existencial, empujando al límite cada decisión. El miedo a que se repitiera una tragedia similar a la de Johnstown flotaba en el aire, pero irónicamente, las acciones tomadas para evitarla estaban pavimentando el camino hacia un desenlace catastrófico. Finalmente, aquel fatídico 19 de abril, la estrategia de presión máxima colapsó, dando paso al incendio que grabaría el nombre de Baco en la historia como una de las peores crisis de gestión y humanidad en suelo estadounidense. El núcleo del asedio de Baco no puede reducirse a un simple enfrentamiento entre policías y criminales. Es una compleja y perturbadora amalgama de desconfianza mutua, fervor religioso extremo y un ejercicio de poder desmedido por parte de las autoridades. Para entender la magnitud de la tragedia, debemos diseccionar la figura de David Cores. Su liderazgo carismático jugó un papel dual y devastador para sus seguidores. Para ellos, Cores era simultáneamente un salvavidas espiritual y una soga al cuello. Representaba una promesa de salvación eterna a cambio de una obediencia absoluta, una entrega total que incluía la renuncia a la autonomía personal y familiar. Este dinamismo de culto, basado en la interpretación personal de las profecías bíblicas, fue lo que sostuvo a más de 100 personas dentro del complejo a pesar de las condiciones infrahumanas y el aislamiento total en las semanas previas al enfrentamiento final. Mientras esto ocurría intramuros, en el exterior se libraba otra batalla, la de la narrativa. Las cadenas de televisión transmitían en vivo, minuto a minuto, las imágenes de un sitio que se había convertido en el ombligo del mundo. El encuadre mediático fue implacable. Por un lado, se presentaba la imagen de un culto armado, fanático e intransigente que ponía en peligro a menores de edad; por otro, la de unas autoridades decididas a restaurar el orden y la ley a cualquier coste. Esta polarización del público fue inmediata e irremediable. Para una parte de la sociedad, el uso de la fuerza no solo estaba justificado, sino que era necesario para evitar un mal mayor. Para otros, lo que se veía en pantalla era un acto de opresión estatal brutal contra la libertad de culto y la propiedad privada. El gobierno estadounidense, bajo una presión asfixiante, justificaba cada una de sus maniobras basándose en informes de inteligencia que aseguraban que los davidianos poseían un arsenal de armas automáticas, explosivos y suministros para resistir meses. Se hablaba de un riesgo directo y potencialmente devastador para la seguridad nacional. Sin embargo,
Esta interpretación técnica apenas rozaba la superficie de la realidad social y psicológica que Cores había tejido. Él no solo almacenaba armas, almacenaba mentes. Su poder no residía únicamente en los fusiles, sino en la cohesión de una comunidad que prefería el fuego a la rendición ante lo que consideraban el anticristo gubernamental. A medida que el asedio se prolongaba, surgieron preguntas éticas que aún hoy no han sido respondidas satisfactoriamente. ¿Hasta qué punto un operativo inicialmente justificado por la ley cruza la frontera hacia la brutalidad extrema? La reflexión pública se vio forzada a cuestionar la proporcionalidad de las tácticas. ¿Era necesario el uso de tanques de combate contra una estructura llena de niños? ¿Fue el gas lacrimógeno el detonante del incendio o una medida de presión fallida? Las imágenes del complejo de Mount Carmel envuelto en llamas retumbaban en las pantallas de todo el planeta, cuestionando la legitimidad de las tácticas gubernamentales y evidenciando cómo una fe llevada al límite puede desencadenar catástrofes literales cuando choca de frente con un Estado inflexible y burocratizado. Tras 51 días de resistencia y angustia, Baco dejó de ser solo un lugar en el mapa para convertirse en un símbolo perdurable. Es el recuerdo amargo de un desastre donde la diplomacia fue derrotada por la fuerza. La ferocidad de la conflagración final arrojó una sombría luz sobre el papel de los medios como jueces y parte, y subrayó la importancia crítica de la psicología y el entendimiento mutuo en situaciones de crisis. Esta tragedia planteó interrogantes fundamentales que obligaron a recalibrar los procedimientos de respuesta ante amenazas internas. Baco modeló la forma en que la sociedad estadounidense, y el mundo entero, percibe hoy el delicado equilibrio entre la autoridad estatal y las libertades individuales, dejándonos una lección grabada en cenizas: cuando el poder y la fe dejan de hablar el mismo idioma, el resultado es siempre el mismo: la pérdida irreparable de vidas humanas. El legado que dejó el asedio de Baco se extendió mucho más allá del tiempo y el espacio físico en el que ocurrió. Aquel 19 de abril de 1993. Las cicatrices de aquella tarde ardiente saturan el presente político y social de Estados Unidos, funcionando como un recordatorio tangible y doloroso del poder destructivo que el Estado puede ejercer contra sus propios ciudadanos cuando la comunicación se rompe. Para muchos, Baco no es solo un hecho histórico, sino una advertencia inolvidable sobre un gobierno que, bajo la bandera de la seguridad, demostró una capacidad de fuerza sin límites. Ese recuerdo persiste inmutable en la memoria colectiva, alimentando debates sobre los derechos constitucionales y los límites de la intervención federal. El evento actuó como un catalizador decisivo para el auge de la actividad extremista en las décadas posteriores. Baco funcionó como un martillo golpeando el cristal de la confianza pública para numerosos grupos y milicias. El desenlace del asedio fue la confirmación de sus temores más profundos sobre las intenciones tiránicas de las agencias estatales. No es casualidad que eventos posteriores, como el atentado de Oklahoma City, ocurrieran exactamente 2 años después del incendio de Mount Carmel, citando explícitamente a Baco como el motor de su odio. Grupos separatistas han usado estas imágenes como bandera, advirtiendo sobre las implicaciones de un gobierno que, a su juicio, está dispuesto a sacrificar vidas inocentes en nombre del control. En una esfera más íntima y devastadora, las familias de las víctimas y los pocos supervivientes quedaron marcados por una tragedia que no terminó con las llamas. Para ellos, Baco dejó huellas de culpa, traición y un trauma postraumático que ha pasado de generación en generación. La sociedad civil comenzó a demandar una transparencia radical y un control más estricto en los operativos de seguridad interna, obligando a las instituciones a replantearse cómo abordar situaciones de crisis con grupos minoritarios. La catástrofe recalibró los protocolos de respuesta, pero la sospecha sembrada en la población civil sigue siendo difícil de erradicar. A más de 3 décadas del incidente, la pregunta central yace todavía sin una respuesta que satisfaga a todos los sectores. ¿Se podrían haber evitado aquellas llamas que devoraron tanto las almas como las vidas en Mount Carmel? El debate prosigue hoy en foros académicos, documentales y conversaciones cotidianas, girando siempre en torno al equilibrio casi imposible entre las libertades sociales y el deber de protección estatal.
La trágica espiral de Baco es un testimonio lúgubre sobre los riesgos del poder absoluto y un claro llamado a la vigilancia ciudadana para evitar que la sombra de un error similar vuelva a caer sobre la sociedad. El asedio de Baco no se presenta ante nosotros simplemente como una saga de extremismo religioso o un uso desmedido de la fuerza federal. Es, ante todo, una enseñanza vehemente y dolorosa sobre la interacción humana cuando ésta ocurre en los márgenes más oscuros del poder. ¿Qué sucede realmente cuando las creencias más fervientes de un grupo se topan de frente con la inflexibilidad de un Estado que se siente amenazado? En un mundo contemporáneo donde las líneas entre la autoridad estatal y la libertad individual parecen difuminarse cada día más, Baco emerge de las cenizas como un eco de advertencias que resuena tanto en el pasado como en nuestro presente. Al rasgar las capas de los eventos que culminaron en esos devastadores 51 días, queda de manifiesto la extrema vulnerabilidad de la vida humana bajo la sombra inclemente de las instituciones. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el delicado y frágil equilibrio que existe entre la necesidad de proteger la vida colectiva y el deber de respetar las convicciones personales, por muy ajenas que nos resulten. Baco es una encrucijada donde la determinación y el credo se encontraron con una tragedia catártica. Si este análisis os ha hecho cuestionar lo que sabíais sobre este caso, os invito a dejar vuestra opinión. ¿Quién tuvo la mayor responsabilidad en el desenlace? Vuestros comentarios ayudan a mantener viva la búsqueda de la verdad. No olvidéis suscribiros a Almas Corruptas para seguir explorando juntos los rincones más velados por las sombras de la historia.